El día del Yopara, por Aldo Lambaré. Una vieja y pequeña radio AM/FM fue la que hizo llegar hasta los oídos de Jacinto Rojas la gran e inesperada noticia. El locutor de la cadena nacional acababa de pronunciar unas palabras que le llenaron de alegría y profunda satisfacción. Faltaban 3 días para que el mes de septiembre terminase, y el presidente de la República visitaría el barrio el primer día de octubre, ya que ese era el día del tradicional almuerzo en el cual se preparaba el Yopara. Una viscosa sopa de ingredientes igualmente pesados y espesos, de color amarronado y con el aspecto de ser capaz de saciar el hambre en tan solo un plato. En ese caldo de oscuro matiz se conjugaban el poroto, el locro, la cebolla de cabeza y de hoja, el perejil, el cilantro, el locote, el zapallo, el queso paraguay y la leche, de tal manera que el producto final fuese un plato espeso y consistente, el cual se suponía, según antiguas supersticiones, debía encargarse de espantar la escasez que tiende a aparecerse cada mes de octubre en los hogares. Coronaba la superstición la presencia de un ser mitológico denominado Caray Octubre. El Caray Octubre, según la leyenda, es un ser de baja estatura, casi un gnomo, de obesa figura y lampiño, vestido con aspecto harapiento y apoyado en una vara a modo de bastón largo, encarnación de la pobreza y escasez que desearía dejar a su paso por los hogares apenas iniciado el mes de octubre. Así era como tradición y superstición se combinaban para dar lugar a una práctica ingenua e ilusa. Se sumaba también a este espectáculo la figura del presidente, en realidad del dictador, para alimentar dichas costumbres en un pueblo al cual deseaba sumir en aquel tipo de menesteres, afincándolos así en la mayor ignorancia posible con respecto a lo que su despreciable régimen hacía tras bambalinas. Según lo que se había anunciado por cadena nacional, el demagogo dictador, como todos los de su época en América, visitaría el barrio en el cual vivía desde que nació Jacinto Rojas. Según la costumbre del dictador, cada año en la citada fecha, visitaba un barrio de la ciudad capital para compartir la degustación del yopara con algún compatriota que se encontrara preparando dicho plato. Ese año el 1 de octubre caía un sábado, lo que significaba que la gran mayoría de las personas se encontrarían en sus hogares, libres del trabajo, y entonces el dictador podría satisfacer uno de sus máximos deseos, el cual era comer aquel plato en la casa de alguien en particular. Pues en varias ocasiones, cuando el 1 de octubre caía en los días que no fuese sábado ni domingo, se había visto obligado a tener que acercarse hasta las ollas populares que hacían algunos sindicatos o comisiones vecinales, lo cual, si bien le proporcionaba buena prensa, no igualaba el hecho de adentrarse en un hogar, y cuanto más humilde fuera el lugar, mejor. Sentarse a la mesa y comer como uno más de el pueblo. Aquel dictador celebraba las veces que el 1 de octubre le brindaba ocasión de hacer aquello. De esa manera conseguiría de forma categórica los dos objetivos que tenía al realizar todos los años aquella práctica. En primer lugar, se hallaba su deseo de ganarse la simpatía y congraciarse con la mayoría de la gente, que desconocía sus actividades o bien las ignoraba de forma cómplice, pues por algún incierto motivo, esa mayoría de personas lo consideraba aún como parte del pueblo. Tal vez por su pasado como humilde soldado o por su parquedad en el uso del lenguaje, lo cual hacía olvidar a las personas que en realidad provenía de un hogar favorecido y no de un hogar como el de cualquiera de ellos. Por ello, al sentarse a comer una vez cada año, el dictador se encargaba de mantener viva aquella falacia, aun cuando en realidad hacía muchos años que andaba en lujosos automóviles, acompañado de sus amantes, a las cuales llevaba a fastuosas mansiones erigidas con dinero del pueblo, degustando platos y bebidas tan caras y extravagantes que erosionarían la fortuna de cualquiera en poco menos que semanas. En segundo lugar, el dictador hacía aquello para mantener la imagen de supuesto demócrata que había logrado crear ante la opinión internacional.
Democracia dura era el término con el cual lo denominaban en ciertos círculos internacionales, pasando por alto las torturas, castigos, prohibiciones y desapariciones a las que sometía en realidad a muchos, disfrazándolo todo bajo el velo de unas circenses elecciones, en las cuales él se presentaba como candidato único a veces, y en otras, enfrentando a algún nombre que, en complicidad con él, aceptaba alguna participación como personaje de relleno en aquel teatro. Pero cuando la cadena nacional hubo terminado y las emisoras volvían cada una a su habitual programación, Jacinto Rojas sintió una alegría tan grande que casi no pudo contener, evitar lanzar un grito al más puro estilo de las hurras proselitistas. No obstante, lo consiguió y permaneció en silencio en su vieja silla de madera. Estaba confiado en que el dictador, en 3 días, elegiría su casa como lugar para llegarse a comer el tradicional plato. La casa de Jacinto Rojas, en medio de un barrio populoso pero en progreso, era ya toda una particularidad. A diferencia de los hogares de gran parte de sus vecinos, su casa era la que seguía como sumergida 2 o 3 décadas atrás. Alfombrado el patio por hierba silvestre de enmarañado aspecto, con bananales en ambos costados a modo de divisoria de terrenos con el vecino. El frente, de tierra apisonada a mano con rústicas herramientas, y la casita, casi una choza, con paredes de adobe y carandal. Y Jacinto, albañil de profesión, viviendo en esas humildes condiciones, era el marco perfecto para que el dictador pudiera lucir su falsa e hipócrita sonrisa. La confianza de Jacinto de ser elegido junto con su hogar radicaba en sus recuerdos del tipo de lugares por los cuales el dictador había demostrado preferencia para visitar en esa fecha en el pasado. Recordaba las imágenes que salían en los periódicos, amplias y en primera plana cada 2 de octubre, y el gran destaque radial que se llevaban dichas visitas, todas mencionando con mucho énfasis que el presidente se había sentado a comer con la gente humilde. De las que recordaba, ninguna tan humilde como su casa, y de las personas, pocas con el tipo de oficio que él desempeñaba. Todo favorecía a su elección. Esta vez, el modesto albañil viviría algo que sería recordado por siempre en el barrio, y de lo que se hablaría en todo el país, y con suficiente suerte, en el mundo entero. Con la certeza adherida a su mente, decidió que no tan solo la visita del dictador debía ser recordada por siempre, sino también la calidad del yopará que prepararía para la ocasión. No importaba si debía gastar sus ahorros en los más finos ingredientes. Él deseaba escuchar de labios del mandatario alguna expresión que denotara lo exquisito del plato. Así que durante los días siguientes se dedicó a procurarse dichos ingredientes. Buscó las mejores verduras, entró a comprarlas en tiendas en las cuales lo menospreciaron por su aspecto, pero nada de ello le importó. Él tenía una meta que conseguir. Consultando en las calles dio con el lugar en el cual se decía se elaboraba el mejor queso paraguay. En el tiempo que le quedó, cual perito gastronómico, probó su receta con los ingredientes adquiridos, agregando a veces menos de uno y más de otro en busca de un sabor memorable. Cuando lo hubo conseguido, anotó la receta. Al día siguiente, aquella receta sería la que le haría ganarse los elogios del dictador. Jacinto Rojas se acostó en su pequeña y vieja cama con una sonrisa en el rostro. A la mañana siguiente sería el día por el cual todos los recordarían. Al amanecer, Jacinto despertó ansioso. Sacó del cajón de su pequeña cómoda una bandera paraguaya de 1,5 metros de largo. La izó atándola a uno de los extremos de una larga vara de tacuara, a falta de un más apropiado mástil, que medía cerca de 4 metros de altura, y la clavó a un costado de su casa para que la bandera ondease con el viento de aquella hermosa mañana. Fuera de su casa, el barrio se vestía de gala.
Casas se habían mandado pintar en los días anteriores. Se repararon veredas rotas y la maleza que afeaba ciertos frentes fue extraída con toda meticulosidad, albergando la esperanza cada una de ser la casa elegida. En las calles cruzaban en lo alto, de una acera a otra, guirnaldas de papel cortado en forma triangular, de varios colores, como las que se cuelgan en las festividades patronales, todas confeccionadas por las manos de los vecinos, que de esa manera vestían a su barrio de las mayores galas que fuera posible, con tal de que el dictador se sintiese halagado por tal demostración de afecto y bienvenida. Jacinto Rojas, por su parte, se había preparado un tereré y se sentaba en la misma silla en la cual se sentaba todos los días después del trabajo, a escuchar la radio y disfrutar de esa refrescante bebida. Desde su posición podía ver el ansia en los vecinos, a los cuales divisaba yendo y viniendo de un lado a otro en una forma de tratar acaso de disminuir la tensión de la espera. El mediodía se acercaba, la expectación crecía. En las calles algunos automóviles de miembros de la prensa escrita, fotógrafos y cronistas de radio iban ubicándose en sus posiciones para registrar con pormenorizado detalle la visita del dictador a ese barrio. Luego llegarían también las cámaras de los dos únicos canales de aire con los cuales contaba el país en aquel momento, listas para llevar las imágenes grabadas en dicho evento a todo el país y luego al mundo. Por cuestiones de forma y de un cuidado casi excesivo y casi paranoico de su imagen, el dictador prohibía que ese tipo de eventos se transmitiesen en vivo, pues antes de que el material fuese expuesto a la audiencia, este era editado a gusto y conveniencia del jerarca, de manera que su imagen fuese favorecida en todas las tomas. Minutos después, el dictador llega al barrio. Se escuchan aplausos y vítores de aquellos que en las veredas esperan a que el hombre descendiese del automóvil presidencial para elegir el lugar en el cual compartirá el plato del día. La algarabía se dispara cuando el dictador pone pie en tierra, al ser abierta la puerta de su lujoso vehículo por el jefe de su guardia. El dictador sonríe y saluda en todas direcciones, asegurándose de mirar por sobre todo hacia donde las cámaras fotográficas y de televisión se encuentran. Jacinto Rojas se levanta y va hasta el frente de la casa, abre el pequeño portón de madera que da entrada a su casa y sale a ver más de cerca la presencia del dictador. Deposita la guampa y la jarra sobre uno de los dos pilares de bajo tamaño que constituye la fachada frontal de su casa, y recostándose un tanto en él, se suma a los aplausos que siguen sonando. El dictador da unos pasos sobre la acera, saluda y besa las rugosas mejillas de las ancianas, da calurosos abrazos a los viejos que lo saludan con manos temblorosas por la edad, acaricia la cabeza de algunos niños que extienden las manos para tocarlo. Por fin, se dirige a una casa que parece haber captado su atención. Se queda enfrente de aquel lugar que, según se lee en lo alto de su fachada, data del año de 1934. Ahí pronuncia algunas palabras, versos vagos y baratos que buscan aumentar el fervor de su visita. Incluso hace uso de un cierto humor y bromea sobre la importancia de no faltar a la costumbre de comer el yopará, para evitar así la escasez del mes entrante. Todos ríen, vecinos y periodistas. Sus sonrisas son cómplices, cuidando de no dar impresión alguna de antipatía hacia el gobernante. Jacinto por primera vez duda. Siente cómo en su estómago una sensación desagradable se va formando. El dictador parece resuelto a entrar en aquella casa y él se quedará sin su tan esperado deseo. Se sirve un poco de tereré, pero al tomarlo, el trago se le hace amargo y pesado. Pero decide tragárselo, tal y como se tragaría su fracaso. El jefe de los guardias, luego de haber estado observando el entorno, tras sus oscuras gafas, se acerca con disimulada prisa al dictador. Le susurra elegantemente unas palabras al oído.
esta guarda por unos momentos a que el jefe de guardia se aleje y mientras saluda una vez más a ambos extremos de la calle, aprovecha para mirar hacia donde se encuentra Jacinto. Este siente como si su alma fuera a salir de su cuerpo y sin quererlo adquiere una postura casi marcial, como recordando su tiempo en el servicio militar obligatorio. Aquel guardia que tenía como tarea observar en busca de un lugar en verdad modesto y apropiado para las pretensiones del dictador, acababa de elegir su casa. El dictador entonces, con cierta audacia para disimular su interés inicial de entrar en la casa ante la que se hallaba, comienza a dar unos pasos. Se dirige hacia Jacinto. Los guardias le abren camino lanzando miradas duras y directas a las personas para que no intentasen romper el cerco humano que ellos habían fijado alrededor del jerarca. Ya no quedan dudas. Jacinto sigue firme en su posición, como encuadrado para el saludo militar. El corazón le salta en el pecho, puede sentir sus propios latidos en el cuello. La emoción lo desborda y se siente un niño a la espera de un gran regalo. El dictador llega hasta donde se encuentra, le tiende la mano. Jacinto corresponde al saludo, tartamudea, tiembla. El dictador sonríe y pregunta si ha preparado el plato o si necesita algo para hacerlo. Jacinto responde que ya tiene todo listo. Lo invita a pasar a su humilde casita. Los vecinos lo miran con envidia en algunos casos y otros con alegría al ver que se ha elegido al más modesto de todos ellos. Tal y como era de esperarse, una pequeña mesa estaba puesta bajo un estrecho corredor que poseía la casa en su frente, con un techo de chapas metálicas, algo herrumbradas que sobresalía dando poco menos de 2 metros de sombra al frente. El dictador se sienta a la mesa. Jacinto sirve los platos y deposita la olla en el centro de la mesa, dando a entender que si se quisiese un segundo bocado no habría inconveniente para ello. Ambos hombres comienzan su comida entre flashes de cámaras fotográficas y el enfoque de las cámaras de televisión. El dictador, entre cuchara y cuchara, conversa con Jacinto, le pregunta sobre su oficio y su origen. «Albañil», repite en voz alta cuando Jacinto le informa de su oficio, tratando notoriamente de que la prensa tome nota de aquello. Jacinto sonríe como orgulloso de su condición. Terminado el plato, una preocupación ronda todavía la mente de Jacinto. El dictador no había elogiado el plato preparado por él, pero su espera no se prolonga mucho más. ¡Qué delicia! Si lo de albañil ya no te gusta, podés dedicarte a ser cocinero, mi amigo, exclama el dictador que elogia al fin el plato, mientras se levanta y agrega que hacía mucho no probaba un yopara tan delicioso como aquel. Jacinto sonríe ampliamente. Sus dudas acaban de ser disipadas de la manera más absoluta posible. Todos sus esfuerzos habían valido la pena. El dictador, ya puesto en pie y listo para abandonar aquel lugar, lleva una mano al bolsillo del saco y saca su billetera. Extiende entonces un billete de la más alta denominación de la época y lo entrega a Jacinto, quien en un primer momento se niega a aceptarlo, pero el dictador insiste, diciendo que es en gratitud y a modo de ayuda para un trabajador como él. Un último saludo y abrazo para las cámaras, y el dictador culmina de esa manera su visita y el cumplimiento del anual rito. Los periodistas lo siguen hasta donde se encuentra su automóvil, con el chofer ya dispuesto para llevarlo a la sede de gobierno. El dictador aborda el vehículo. Los vidrios polarizados impiden que los fotógrafos puedan lograr una última fotografía del dictador. Estos claman por una más, pero el vehículo ya comienza a moverse. El jefe de los guardias se encuentra retirado a unos metros del lugar, dando órdenes con simples gestos a los policías y militares que realizarán la escolta del vehículo presidencial. Con un nuevo gesto indica al conductor
que detenga la marcha para poder acompañar al dictador dentro del vehículo. Rodea el auto y va a ubicarse en el asiento que se encuentra detrás del conductor, al lado del presidente. Cuando el dictador reanuda la marcha a los pocos metros, la puerta del lado del dictador se abre de forma abrupta y éste saca la cabeza al instante y dispara sobre el asfalto un amplio, abundante y amarillento vómito que riega la calle y la acera. El hombre cae del automóvil que se ha detenido de golpe y se retuerce atormentado por una convulsión que lo comienza a asfixiar. La gente estalla en un mar de confusión, sorpresa y exaltación. Nadie sabe lo que está pasando. Los camarógrafos corren, apuntando sus cámaras hacia donde tan desagradable escena se encuentra. El jefe de guardias trata de incorporar al dictador, pero fracasa ante la confusión de aquel momento. Unos flashes de cámaras lo hacen saltar por encima del cuerpo y salir del automóvil lanzando órdenes en todas direcciones. ¡Doctor! Grita furioso dirigiéndose al médico que siempre acompaña a la comitiva presidencial en uno de los vehículos secundarios que forma parte de la caravana. El hombre se acerca corriendo, se lanza ante el dictador y trata de estabilizarlo, pero ya es muy tarde. Ha muerto y en su rostro, como último gesto, permanece aún una expresión del terrible dolor que había experimentado antes de morir. Las manos permanecen tiesas por sobre el estómago, como si de ahí procediese el indescriptible dolor. El médico dirige una mirada más que expresiva al jefe de los guardias. Este de inmediato comprende y lanza de nuevo una batería de órdenes. Que nadie salga del área. Ahora mismo se acordona toda la zona. Policías y militares se despliegan como si de una batalla se tratase, apuntando sus armas a vecinos e indicándoles a gritos que se echen al suelo y permanezcan ahí. El jefe de los guardias ruge de rabia, incertidumbre y temor. ¿Acaso podría culpársele de haber descuidado a su protegido? Recuerda entonces a Jacinto Rojas, y sacando su revólver cromado y de grueso calibre, e indicando a un par de hombres que lo sigan, se dirige corriendo a la casa. Lanza una patada contra el endeble portón de madera y lo abre de una, desvencijándolo por completo. De pronto se detiene ante él en la misma mesa en la cual habían comido segundos atrás ambos hombres. Se hallaba Jacinto Rojas, muerto también, empapado en vómito. El hombre lanza una maldición y siente deseos de matar a alguien. Tal vez porque sabe lo que le espera de caer el régimen. Ninguna de esas cámaras se va de acá. Ordena a sus hombres que proceden a romperlas a culatazos de fusil. El jefe de los guardias ordena que se dé vuelta al lugar en busca de algo que pudiese explicar lo que acababa de pasar. Se piden refuerzos, se lleva a los vecinos al patio baldío utilizado como cancha barrial y se los detiene ahí a la espera de órdenes. El operativo de registrar la humilde vivienda de Rojas se lleva a cabo con la participación del mismo jefe de los guardias, pero en ella no parece haber nada que indique el motivo por el cual aquello había pasado. El hombre no atina a creer o imaginar que el albañil pudiese ser responsable de urdir tal clase de complot contra el dictador, ya que en el pasado varios planes, incluso mucho más elaborados, habían sido detectados y brutalmente desmantelados por los agentes del jerarca. No podía creer que aquel sujeto se atreviese siquiera a pensar algo así. Hacía ya varios años del último complot en contra del dictador, y por los castigos impuestos a los complotados, parecía que todo otro plan había sido suspendido a causa del temor. ¡Mi capitán! Gritó un soldado desde el fondo del patio. El jefe de guardias corrió hacia el lugar y al llegar vio cómo el soldado en cuestión, acompañado por la mirada de los otros, depositaba en el suelo una caja de cartón que parecía bastante pesada. El jefe de guardias ordenó que le dejasen a él la tarea de abrir la caja que parecía estar cerrada nada más que con cinta adhesiva.
El hombre sacó su navaja, cortó el adhesivo, abrió la caja y se encontró con un montón de libros. Su desconcierto fue tal que solo atinó a volcar la caja para descubrir su contenido. Cerca de 50 libros, de todos los tamaños, se desparramaron en el pasto, como si aquel hombre, en lugar de gastar en muebles o mejoras de la casa, gastara su dinero tan solo en libros, en novelas policiales para ser más específicos. Y entre ellos sobresalió una hoja de papel blanco doblada por la mitad. El hombre la tomó y la desdobló. Era una nota manuscrita que decía cuanto sigue. Siempre leí sobre el viejo y confiable arsénico en estas novelas. Hoy sabré qué tan confiable es. Pues si funciona como espero, el arsénico va a librar a este país de este tirano, y aunque el precio tenga que pagarlo también yo, con gusto lo haré. Firma Jacinto Rojas. La dura sujeción con la cual había acostumbrado al pueblo había hecho que ni el dictador ni su dispositivo de seguridad dudaran siquiera de que alguien fuera capaz de atentar contra él en el tradicional día del Yopara. Pero acaso el más improbable de todos ellos lo acababa de hacer.